Bueno, vamos a dar inicio. Les voy a pedir me acompañen al libro de Mateo, ahí donde arrancamos el domingo pasado, capítulo 5. Pues bueno, para el registro, hoy es domingo 11 de julio del 2021 y hemos titulado esta enseñanza Las Bienaventuranzas, ¿verdad? No había otro título que darle más que ese. Las Bienaventuranzas en Mateo 5, versículos 3 al 12. Bienvenidos todos. Dispongámonos entonces para ir ahí y leerlo juntos. Mateo 5, versículos 3 al 12. Leemos así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos juntos, por favor. Padre bendito, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque la podemos estudiar, la podemos escudriñar, podemos meditar en ella con libertad, Señor. Gracias por estas bienaventuranzas, Señor. Padre, te pedimos tengas a bien sembrarlas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entenderlas, Señor, con ojos espirituales, con oídos espirituales, Señor, y que den fruto en nuestro corazón, Señor, al 100%. Te ruego, Señor, me ayudes a trazar tu palabra fielmente, Señor, y que lo que recibamos en nuestros corazones, Señor, dé ese fruto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, como ya lo anunciamos desde el domingo pasado y ahorita nuestro pastor Rodolfo lo reiteraba, estas bienaventuranzas forman parte del Sermón del Monte, del famoso Sermón del Monte, que es el sermón, el mensaje que Cristo Jesús dio a los inicios de su ministerio en la tierra. Se dio en Galilea y ya para ese entonces multitudes lo seguían. Había mucho interés en lo que él tenía que decir, porque decían, él predica como con autoridad. Y lo que él predicaba era totalmente chocante, ¿no? Totalmente contrario a lo que en esos tiempos se creía del Mesías y se esperaba del Mesías. Y aquí Jesús, hablando como el Mesías, describe las características de su reino, el reino de Dios, ¿sí? En esa autoridad de Mesías. Ahora, antes de que describamos como tal las bienaventuranzas y las estudiemos, es importante que aclaremos algunos puntos. Así que les invito a los que toman nota, desde ahorita tomen nota porque es muy importante para comprender a profundidad estas bienaventuranzas. Número 1, esas bienaventuranzas, como vienen del reino de Dios, vienen del Mesías, pertenecen solamente al reino de Dios. Es decir, no se pueden concebir o no se pueden comprender como tales con una mentalidad terrenal. ¿Sí? El domingo pasado nuestro pastor Rodolfo nos hacía dos notas importantes del lenguaje o las formas de lenguaje que se manejan en Mateo. Comentaba que había muchos versículos que dijo, pongan atención, dice, ¿oísteis qué? ¿Recuerdan? Pero luego Jesús en su mensaje les decía, pero yo os digo, oísteis estas cosas, X, ¿no? X, Y, Z, pero yo los digo tal cosa.
Precisamente él, a lo largo de esta carta y este mensaje, enfatizaba un contraste entre la mente terrenal y la mente espiritual. Nos explicaban que a esto se le llama contracultura, ¿no? Vamos en contra, como cristianos, de la cultura de este mundo. Número 1. Número 2. Estas bienaventuranzas son un contraste con esa mentalidad del mundo. Y para comprender mejor estas bienaventuranzas, les decía, además de describirlas, es importante contrastarlas con esa mentalidad, hablando de los 4, llamémosle partidos o facciones que había dentro del pueblo judío, para que entendamos esa cultura, esa mentalidad de aquellos tiempos. Entonces las explicaré brevemente, 4 de ellas, anoten. Estas 4 facciones, oprimidas todas por el Imperio Romano, eran estas. Primero, los más famosos. ¿Quiénes son? Los fariseos, ¿no? Los fariseos se distinguían por ser los conservadores y religiosos de la época. Para ellos era muy importante y le daban demasiada importancia a la preeminencia, a la superioridad, a la vindicación que ellos como pueblo tuvieran ante los romanos. Para ellos eso era importante. Por lo tanto, ellos querían un Mesías milagroso, un Mesías que llegara con grandes despliegues de milagros para demostrarle a la nación que les oprimía, Roma en este caso, que ellos eran el pueblo de Dios. Número 2, los celotes. Ellos se distinguían por ser más activistas que religiosos, es decir, tenían un interés político mayor por uno religioso, pero de igual manera ellos esperaban al Mesías con grandes despliegues para demostrarle al Imperio Romano que ellos eran la nación escogida de Dios. Pero en vez de buscar despliegues milagrosos, ellos más bien tenían una tendencia a algo militarizado, una especie de golpe de Estado. Es lo que ellos esperaban. Por lo tanto, ellos querían un Mesías que llegara con espada, con ejércitos, a deschavetarse a todos los romanos. Querían eso. Número 3, los saduceos. Los saduceos se distinguían por ser los liberales de la época, los materialistas. Ellos buscaban y anhelaban ser librados de la opresión del Imperio Romano para entonces vivir en prosperidad, para entonces recibir todas las bendiciones de las que habían oído recibirían del Mesías. Abundancia. Por lo tanto, ellos querían un Mesías que llegara a satisfacer todas las cosas de las que los habían privado por tantos y tantos años de opresión. Por último, los esenios. Ellos, contrario a los liberales que buscaban abundancia, prosperidad, el materialismo, ellos eran más místicos. Ellos tenían una tendencia a ser más como monjes, ¿no? Estar apartados de todas las frivolidades del mundo, lo que el mundo ofrecía, y tener una espiritualidad elevada. Por lo tanto, esperaban a un Mesías que se identificara con ellos como algo exclusivo, algo para pocos. Pero ahora, independientemente de estas diferentes facciones y tendencias o cosas que buscaban los diferentes grupos dentro del pueblo judío, todos tenían en común un deseo profundo en sus corazones de ser liberados de esa opresión que vivían en esa época del Imperio Romano. Después de todo, era una promesa que tenían como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Tenían la promesa de que iban a ser liberados y que iban a recibir una tierra para ellos. Era tan profundo ese deseo en ellos que surgían mensajes mesiánicos por todas partes, cada quien con su versión, la que se ajustaba a sus propias inclinaciones. Cada uno promovía su propia concepción del reino de Dios con una mente terrenal, no espiritual. Anhelaban lo que para ellos les podía dar el Mesías,
pero no anhelaban al Mesías. Y esto se demostró que cuando Jesús vino e inició su misterio terrenal, le rechazaron. Y uno de sus sermones fue el Sermón del Monte, que iba totalmente en contra de todas sus preconcepciones del mundo, del reino de Dios y por lo tanto del propio Mesías. Pero el plan de Dios no era lo que creían ellos, que si liberales, que si conservadores, que si golpistas de Estado, místicos. Ellos se preguntaban, ¿qué clase de Mesías es este? ¿Qué clase de personas quiere para su reino? ¿Escuché bien? ¿Quiere pobres de espíritu? ¿Don nadies? ¿Quiere gente llorona, débiles? ¿Quiere mansitos? ¿Quiere gente que acepte la opresión? Este no puede ser el Mesías. Chocaba totalmente con lo que ellos concebían del mundo y más aún del reino del Mesías. Otro punto a considerar importante, viene implícito, pero es importante reforzarlo. Estas bienaventuranzas se han de asimilar espiritualmente. Y lo vemos claro aquí porque en cada una de estas 8 bienaventuranzas que leíamos en Mateo 5, dice, bienaventurados los que, y Jesús describe una conducta, un rasgo de un cristiano, y después dice, porque, muy parecido al contraste que el pastor Rodolfo decía, ¿no? Ustedes oyeron esto, pero yo les digo que esto. Las bienaventuranzas mantienen ese lenguaje. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, porque ellos heredarán, ellos recibirán, ellos serán saciados y ellos alcanzarán misericordia. Totalmente espiritual la concepción de estas bienaventuranzas. Vivimos en un mundo caído. Es impresionante lo parecido de la característica del mundo en esos tiempos que el actual. De la misma manera que ellos, los judíos, tenían esa influencia del mundo caído, nosotros tenemos esa influencia, ¿cierto? Luchamos, aún siendo hijos de Dios, luchamos con el pecado remanente, que permanece todavía en nosotros por nuestras propias concupiscencias, por la influencia del mundo, por las tentaciones de Satanás. Y por eso precisamente es que debemos asimilar estas bienaventuranzas como algo espiritual. De otra manera, las bendiciones que vienen de estas conductas no serán realidad en nuestras vidas. Es imposible vivir así, con una mente terrenal. Por último, estas bienaventuranzas son ya una realidad en cada creyente. Son ya una realidad en todos aquellos que son llamados hijos de Dios, los que han creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas bienaventuranzas detallan la concepción que Cristo tiene sobre los que en esencia son hijos de Dios, cristianos. Y estas cualidades deben caracterizar a todos y cada uno que nos llamamos sus seguidores. Se elogia a cada cualidad y a cada persona que exhibe esa cualidad en estas bienaventuranzas. Las declara dichosas, bienaventuradas. Y es importante notar esto. Varios comentaristas han explicado estas bienaventuranzas, incluso algunas traducciones les dicen dichosos los que. Pero es importante también aclarar que cuando hablamos de dichosos, de felicidad, porque muchos autores lo manejan así, la clave para vivir una vida feliz es algo subjetiva, porque
La felicidad, muchas veces nos sentimos felices precisamente porque nos sentimos felices, ¿verdad? O no nos sentimos felices. Pero estas bienaventuranzas, estas bendiciones que describe Jesús de su reino, no tienen nada de subjetivo. Son una realidad objetiva de los hijos del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, son bienaventuranzas. Son bendiciones que ya están dadas para cada uno de nosotros. Y de la misma manera que vemos en la palabra de Dios que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los conocemos, ¿verdad? Residen ya en nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, pero que hay que desarrollarlas y hay que madurarlas mediante los medios de gracia que Dios nos da en su palabra. De la misma manera, estos rasgos o conductas descritos en las bienaventuranzas es algo que ya está en nuestra nueva naturaleza si somos hijos de Dios, pero debemos procurarlas. Procurarlas no porque sea en la base del mérito. Mira, yo voy a procurar esto para entonces recibir esta bendición. Son bendiciones que Dios nos dio por gracia y solo gracia. Nunca por mérito propio. Porque además es imposible que manifestemos esas conductas de una manera perdurable y genuina que nazca de un corazón de verdadera fe si no es por la obra del Espíritu. ¿Verdad? Imposible. Es por la obra del Espíritu que nosotros podemos manifestar esas conductas. Entonces no es una vida moral, es una vida de gracia, donde nosotros en un temor reverente delante de Dios buscamos desarrollarlas, sabiendo que podemos hacerlo por el poder del Espíritu que está en nosotros. ¿Ok? Importantes aclaraciones antes de estudiar cada una de estas bienaventuranzas. En resumen, estos 3 puntos iniciales relacionados con las bienaventuranzas podemos decir: las personas que se describen aquí constituyen la generalidad de los discípulos cristianos, al menos en lo ideal, en lo que aspiramos. Vemos también que estas cualidades son elogiadas y son cualidades espirituales, y que la bendición prometida, al manifestarlas, son un don gratuito, imposible de ganar por nuestros propios medios, sino es parte de la bendición gloriosamente incluyente del reino de Dios para sus hijos, y que podemos disfrutar aquí y ahora, y que será completada más tarde cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí sí ya en plenitud, ¿verdad? Entonces sí, las 8 bienaventuranzas. Versículo 3, capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí la pobreza y el hambre a los cuales se refiere Jesús en las bienaventuranzas son estados espirituales, los pobres de espíritu. No está hablando los pobres materialmente hablando. No está diciendo bienaventurados los pobres que no tienen dinero, los pobres que no tienen bienes, que no tienen, como decimos coloquialmente, ni en qué caerse muertos. No está hablando de esos pobres, sino los pobres de espíritu. Y esta actitud se refiere a que tenemos una actitud apropiada en nuestro corazón hacia el pecado y que da lugar a sentir tristeza, que vemos en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Ahorita la vamos a revisar también. El pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido y es incapaz de liberarse o librarse a sí mismo, y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Ese es el pobre de espíritu, la actitud en el corazón. El Salmo 34:4, no lo busquen, dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí el salmista se designó a sí mismo como pobre. Dice, este pobre clamó, Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias. Esa es la actitud del corazón de los pobres de espíritu. Por eso ser pobres de espíritu es reconocer delante de Dios esa pobreza espiritual y nuestra bancarrota espiritual. La realidad de que somos pecadores y que estamos bajo la santa ira de Dios, porque Él es un Dios puro y perfecto, santo. Y no merecemos otra cosa que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada por lo que podamos abogar por nosotros mismos, nada con lo cual comprar el favor de Dios. Pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. John MacArthur al respecto dice, ningún hombre viene jamás a Jesucristo y entra en el reino sin arrastrarse, sin una enorme sensación de pecado y de arrepentimiento. Vemos la parábola del fariseo y el publicano en Proverbios 16. Vamos juntos ahí, por favor. Proverbios 16, 9. Esta es una de las parábolas más conocidas, más famosas y más contundentes, muy confrontadoras. Proverbios 16 a partir del versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Perdón? Proverbios 16. Ok, no ese es el capítulo, después lo corregimos. Lo bueno es que lo tengo anotado aquí. Bueno, escuchen bien, gracias. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el idioma del pobre en espíritu, no como el fariseo, como el publicano. No nos corresponde otro lugar excepto que estar ahí con el publicano, esa es la realidad. En esta parábola de Jesús, él clamaba, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Calvino escribió, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu. Quizás el mejor ejemplo posterior de la misma verdad que vemos aquí lo constituye la iglesia nominal de la Odisea, una de las 7 iglesias que son confrontadas por las visiones del Apocalipsis. Es una iglesia que se profesaba cristiana, ¿sí? Y hacía muchas cosas de una iglesia cristiana, pero estaban satisfechas y complacidos con sí mismos los miembros de esa iglesia. Pero en esa visión dice de ellos, dices que son ricos, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Apocalipsis 3:17. Esta iglesia visiblemente era una iglesia cristiana, según lo que profesaban, pero en verdad no eran cristianos en lo absoluto. Superficiales, autosuficientes,
queriendo ganar el favor de Dios, jactanciosos. Pero según Jesús estaba compuesta esta iglesia por mendigos, ciegos y desnudos. Pero lo trágico al respecto es que ellos ni siquiera lo admitían. No eran pobres de espíritu. Y aún hoy la condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los orgullosos, no de los jactanciosos, no de los que creen que pueden ganar el mérito de Dios, sino de los pobres de espíritu. Es el reino de los cielos. Amén. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, de la misma manera, Cristo no se refiere aquí a la aflicción o tristeza que produce la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o una tragedia que podamos vivir, sino la aflicción que produce el arrepentimiento genuino en nuestro corazón una vez que reconocemos nuestro pecado. Esta es la segunda etapa o segundo grado de bendición espiritual que vemos aquí. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así, y otra es lamentarnos, es decir, llorar por ello. Los cristianos debemos tener cuidado de no abusar de la gracia que tenemos en Cristo y dar más importancia al pecado. No hay suficiente dolor por el pecado entre nosotros muchas veces. Y la realidad es que deberíamos experimentar más la tristeza que proviene de nuestro propio pecado, como dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los que lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad, serán consolados por el único consuelo que puede aliviar su congoja, es decir, el perdón gratuito de Dios. Bienaventurados los que lloran en arrepentimiento por su pecado, porque ellos recibirán consolación del Salvador, del único que tiene el poder de perdonar pecados. Amén. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos mansos, añadió Jesús, recibirán la tierra como herencia. Fíjense, en esa mente terrenal de aquella época y de esta, uno esperaría exactamente lo opuesto, ¿no? Que los que heredan la tierra, pues son los ganones, ¿no? Los astutos, los que oprimen, los que saben aprovechar las circunstancias, los que incluso muchas veces pasan encima de otros con tal de alcanzar eso. Los fuertes, los dominantes, los exitosos. Y que a los pobres de espíritu y los que lloran les toca la peor parte. Eso es lo que la mente terrenal nos dice, ¿sí o no? Esa es la influencia del mundo. Pero aquí dice Jesús que los que heredarán, recibirán la tierra, son los mansos. Amén. La mansedumbre en la palabra la vemos manifestada de diferentes maneras. Sería muy difícil cubrirlas todas, pero hoy vamos a cubrir dos de ellas, como una especie de diagnóstico para ver si tú y yo somos mansos. Uno de ellos, ¿cómo respondemos ante la ofensa? ¿Quieres saber si eres una persona mansa? ¿Cómo respondes ante la ofensa? Una persona mansa nunca se defiende a sí misma porque sabe que no merece nada, es pobre de espíritu. Nunca se pone furiosa por lo que le han hecho. El doctor Lloyd Jones lo resume de una forma que me gustó mucho. Dice él así, lo cito: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él y lo traten tan bien como lo tratan.
Esto lo vuelve gentil, manso, sensible, paciente en sus relaciones con los demás. Y vemos ejemplo de mansedumbre en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos juntos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Primera de Pedro 2, 21, 22. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es Jesús, en quien no fue hallado pecado. Él era santo. Cualquier cosa que pudieran decir de él en ataque era mentira. Y aún así, él era manso. Eso es mansedumbre. Y alguien así, a Dios le promete que heredaremos la tierra. ¿Cuál es el resultado entonces? Bienaventurado es una parte. El resultado de ser mansos es que somos bendecidos. Pero también esa bendición produce un verdadero gozo, un gozo eterno, porque es en los términos de Dios. Y además recibiremos la tierra por heredad. Otro aspecto de la mansedumbre que nos ayuda también a calibrarnos, a ver si somos mansos. Pregunta: ¿cómo reaccionas a la prosperidad del impío? Esto es una tentación, mis hermanos, muy común en los creyentes. Nos da este corajito, ¿no? Cuando vemos a incrédulos, impíos, que les va bien. ¿Por qué a mí no me va así? No voy a pedir que levantemos la mano porque doy por sentado que todos hemos tenido, aunque sea alguna vez en nuestra vida, esa lucha. Vamos al Salmo 37, por favor. Este salmo precioso al respecto. Vamos a leer a partir del versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Ejemplo precioso de esto. Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observad su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cada vez, mi hermano, que te enfrentes a esa tentación, que hay que reconocerlo, es muy real, recurre al Salmo 37 para que te testifiques a ti mismo de esta realidad que tienes en Cristo, esta bienaventuranza, que los mansos heredaremos la tierra. Amén. Lo habrán notado hasta este momento, pero es importante enfatizarlo. Las bienaventuranzas son un reflejo del Evangelio. ¿Lo notaron ya? Son un reflejo directo del Evangelio. El Evangelio de Cristo dista mucho de ser solamente alegría, paz, felicidad, sonrisas eternas y cero problemas. Lo que hace precioso el Evangelio de Cristo es tener claro que no somos nada, que somos pecadores y que como pecadores merecemos castigo y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Y entonces cuando comprendemos eso, vemos el incomparable valor de Cristo.
de su obra redentora por nosotros. Lo apreciamos entonces y atesoramos esa obra redentora porque comprendemos lo bienaventurados que somos. Entonces estas bienaventuranzas son un reflejo del Evangelio en nuestras propias vidas. Y cada una de esas cualidades o responsabilidades nos hacen propicios para recibir las bendiciones y nos hacen privilegiados como ciudadanos del reino de Dios. Son un reflejo del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran en arrepentimiento. Bienaventurados los mansos. Y de la misma manera que el fruto del Espíritu está en nosotros, pero debemos esforzarnos en el poder de Cristo para desarrollarlos en nuestra vida. De esa misma manera, estas conductas del Sermón del Monte expresadas en las bienaventuranzas son conductas que debemos procurar desarrollar y tener. Pero insistimos, no porque eso nos dé puntos y entonces nos hagamos acreedores a bendiciones. No es por mérito, sino son gracias que Dios nos ha dado por ser nacidos de nuevo. Debemos entonces andar procurándolas conforme a nuestra vocación y vestirnos de ellas como hijos de Dios. Amén. Fuerte, amén. Versículo 6, Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los cristianos no están como los paganos, embelesados y absortos en la búsqueda de posesiones. Se supone que lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Y la promesa que viene de ahí es que todas las cosas nos serán añadidas. Y eso es lo que debemos perseguir, no las cosas del mundo. El hambre y la sed que debemos tener no es como los liberales de aquel tiempo, por la prosperidad, por lo material, por los placeres, nuestra hambre y sed deben ser por la justicia del reino de Dios y las cosas del reino de Dios. Y como añadidura vendrán todas estas otras cosas. De manera que para empezar, preguntémonos, ¿de qué tengo hambre? ¿Tengo hambre de poder? ¿Tengo hambre de reconocimiento? ¿Tengo hambre de éxito? ¿Tengo hambre de preeminencia, de posesiones, de placer? ¿Tengo hambre de lo que ofrece el mundo y de satisfacer mis propios deseos conforme a mis propias concupiscencias? ¿Conforme a lo que me ofrece el mundo? ¿O tengo hambre y sed de justicia? La justicia de Cristo, la justicia del reino de Dios. Veamos 3 ejemplos de lo que es tener hambre y sed de justicia. En Moisés, en David y en Pablo. Moisés. ¿Quién fue Moisés? Él estuvo 40 años en el desierto. Fue desterrado después de haber
estado en privilegio en el reino egipcio. Dios le llamó, vio a Dios en la zarza ardiente, se le reveló. Vio la mano de Dios en las plagas que lanzó contra Egipto como advertencia a Faraón para liberar a su pueblo. Moisés vio el mar rojo partirse en dos mientras el pueblo de Dios pasaba en tierra seca. Vio cómo Dios dio de beber a su pueblo de una piedra y cómo comieron del milagro del maná provisto en medio del desierto. Y con todo, después de que construyó el tabernáculo en obediencia a Dios, Moisés dijo, Dios, quiero ver tu gloria. Imagínense, Dios, quiero ver tu gloria. Después de todos esos milagros. Y dicho sea de paso, Dios dice de Moisés que ha sido el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Al que Dios usó para liberar a su pueblo del imperio egipcio. El más manso sobre la faz de la tierra. Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En Éxodo 33, 18 vemos eso. Moisés, el que subió al monte Sinaí y que vio un dedo de fuego mientras Dios grababa su ley en las tablas de los mandamientos. Baja del monte y él quería volver, quería subir una y otra vez a la presencia de Dios porque decía, Dios, muéstrame tu gloria. Eso es tener hambre y sed de justicia de Dios. Cada vez más. No decir, no, pues conozco el Evangelio, me congrego todos los domingos, pues estoy muy bien. Tremendo ejemplo en Moisés de lo que es tener hambre y sed de justicia. Otro ejemplo, David, el rey David. Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Él escribió el Salmo 23. Había conocido a Dios toda su vida. Dios le había protegido, su reino fue grande y de él descendería el Salvador. Pero leemos en el Salmo 42, versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué más podía pedir David? El rey David, al que le cantaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Era un rey admiradísimo, guerrero, rey guerrero, grandes triunfos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Su hambre y su sed no disminuyeron nunca por su Dios. Y un verdadero hijo del reino tiene hambre y sed de justicia del reino de Dios. Por último, el ejemplo de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Tuvo 3 visiones personales de Jesucristo. En Damasco, cuando Jesús le llamó. Luego en Corinto, en Hechos 18. Lo digo para que lo apunten y en casa lo lean y lo estudien. Y después fue trasladado al tercer cielo para ver cosas que dijo demasiado maravillosas como para contemplarlas. En 2 Corintios 12. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué más podía desear Pablo? ¿Cuántas cosas no podría él presumir y de las cuales jactarse? O decir, como dijo al final de sus días, he corrido la carrera, ¿verdad? He ganado la batalla. Pero eso lo dijo al final de sus días. Solo al final de sus días. Antes de eso, vean la actitud de él. Filipenses 3, 8 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su anhelo era ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que era por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, la que es por fe. Decía él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Todo lo tengo por pérdida. Yo lo que anhelo es participar de la salvación de mi Dios. No la que yo me pueda ganar, sino la que recibo por la obra de Cristo. Y la participación de sus padecimientos. Hasta que las personas no tenemos hambre y sed de justicia, en verdad no podemos decir que nos interese lo que Dios puede ofrecer. Un ejemplo contrario a Moisés, David y Pablo, Mateo 19. Vamos juntos a Mateo 19. El joven rico. Conocemos esa parábola, ¿verdad? Mateo 19, versículos 17 al 22. Dice así, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Obviamente, aquí no está hablando terrenalmente, ¿no? Un rico que tiene mucho dinero y posesiones, sino habla de la actitud del corazón, como este joven rico, que se acerca a Jesús con una cierta jactancia. Yo cumplo todo eso, pero ¿qué más? Hemos estudiado eso, prácticamente lo que buscaba es que Jesús le reconociera lo que era, ¿no? Pero le dice, vende todo lo que tienes, despójate de tus riquezas y sígueme. ¿Qué leemos? Se puso triste. Evidentemente su hambre no era de la justicia del reino de Dios. Su hambre era de las cosas que ofrecía el mundo, de riqueza, la cual había obtenido. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres pertenecer al reino de Dios? Ten hambre de salvación. Ten hambre de que la sangre de Cristo limpie tu pecado. Ten hambre de que la justicia de Cristo sea aplicada a tu vida. Cuando el hombre pierde toda esperanza de salvarse a sí mismo y comienza a tener hambre de una salvación que solo puede recibir de Dios, entonces es bienaventurado. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo en nuestra vida diaria? Que decimos querer a Cristo y su reino. Muchas veces es como si dijéramos esto, quiero a Cristo, pero también quiero mi pecado. Quiero a Cristo y mi orgullo. Quiero a Cristo y esa relación ilícita. Quiero a Cristo, sí, pero necesito estar engañando para poder prosperar en los negocios. Quiero a Cristo y mis mentiras. Quiero a Cristo y mi codicia para que me vaya bien. Quiero a Cristo y mi materialismo.
Cristo y esto, Cristo y lo otro. ¿Realmente tú y yo tenemos hambre y sed de justicia? ¿O le estamos combinando como si fuera un licuado? Al inicio de este mensaje les decía que las bienaventuranzas no se pueden comprender con mentalidad terrenal, que se han de asimilar espiritualmente. Y gran parte de esto es lo que ahora vemos. No podemos anhelar a Cristo y las cosas del mundo al mismo tiempo. Y la única manera de comprobarlo es estar dispuestos a renunciar a todo por Él y por su reino. Que nuestra hambre y sed sean por la justicia de Dios, por su reino, por sus condiciones y no las nuestras. Y entonces, ¿somos bienaventurados? Porque entonces, ¿cuál es la promesa que viene ahí? Seremos saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, agregaría yo, verdaderamente saciados. Y no todas las cosas que nosotros buscamos que ofrece el mundo, que se convirtieran en polvo. Amén. Versículo 7, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y muestra su compasión continuamente. Los ciudadanos del reino de Dios, para empezar, somos ciudadanos de su reino porque recibimos la misericordia de Dios. A pesar de ser enemigos de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo a bien revelarnos nuestro pecado. Nos concedió el don del arrepentimiento y la fe. Y fue en misericordia que Él nos llamó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Entonces dice esta bienaventuranza: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esa misma verdad resuena en el siguiente capítulo de Mateo. En Mateo 6:14 dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Nada nos mueve tanto al perdón como el maravilloso conocimiento de que nosotros mismos sabemos que hemos sido perdonados. Nada demuestra más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar. Es una evidencia de que reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Somos misericordiosos. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia las cosas, hacia las personas, que están afligidas y angustiadas. Por el pecado en sus vidas. Como en el caso de la gracia, este atributo no considera el mérito ni la falta de esta en las personas a quienes Dios da misericordia. La gracia, la misericordia es algo que se otorga, es algo que tú y yo otorgamos por amor, porque sabemos que lo recibimos por amor, por gracia, no por mérito propio. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese ministerio de Cristo para reconciliarnos con el Padre es un ministerio que nos encargó a ti y a mí también. Debemos ser misericordiosos. Entonces, los mansos de los que hablábamos en versículo 6 son también los misericordiosos. Porque ser manso es reconocer ante los demás que nosotros somos pecadores. Y ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores.
No podemos escoger. Así como no podemos escoger cuál de los frutos del Espíritu es al que nos vamos a dedicar más, sino debemos manifestar gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Tampoco podemos ser selectivos en cuáles de estas conductas en las bienaventuranzas debemos manifestar, debemos sembrar, porque son propias de los hijos del reino de Dios. Versículo 8, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Sermón del Monte, en este Jesús enseña que se requiere una justicia de corazón, más que una simple justicia por reglamentos o por cumplir la ley. Por eso constantemente Él confrontaba y atacaba a los fariseos, porque la religión de los fariseos era la autojusticia por mérito propio. Por eso eran jactanciosos, por eso eran soberbios, por eso eran menospreciadores de los que no cumplían la ley, de los que no eran judíos en primer lugar. Salmos 24:3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Fijémonos bien en esto: ni jurado engaño. Limpio de corazón es falta de engaño. Limpieza de corazón es ausencia de hipocresía. Limpieza de corazón es ausencia de falsedad. De manera más precisa, la referencia primordial de este salmo de ser limpios de corazón es la sinceridad. Es decir, que en sus relaciones el cristiano, tanto con Dios como con el hombre, está libre de falsedad. De modo que los de corazón limpio son los absolutamente sinceros. Toda su vida, la pública y la privada, es transparente ante Dios y ante los hombres. Los limpios de corazón aborrecen la hipocresía y el engaño, carecen de segundas intenciones. Constantemente estamos tentados a aportar diferentes máscaras en nuestra vida, ¿no? Depende de con quién estamos, depende de dónde estamos, depende del evento en el que estemos. Hacemos teatro, damos apariencia de piedad muchas veces. Eso no es ser limpio de corazón. Eso es engaño, eso es falsedad. Solo los de corazón limpio verán a Dios, es la promesa que vemos aquí, porque solo los que genuinamente reconocen su pecado y genuinamente se arrepienten son aquellos que genuinamente lloran por ese pecado, quienes genuinamente tienen hambre y sed de justicia. ¿Ven cómo están todas relacionadas? Si hay engaño en nuestro corazón, no hay manera de que nos veamos pobres de espíritu, que reconozcamos que estamos en bancarrota espiritual. Si no somos limpios de corazón, si no somos genuinos, mucho menos nos vamos a arrepentir y llorar por ese pecado que reside en nosotros. Tengamos cuidado. Es común caer en el error de ver estas bienaventuranzas, lo hemos dicho, como mérito a nuestro comportamiento moralista. Si bien cada una de estas implica una bendición a nuestra vida, nunca es en esa base del mérito, sino son evidencias del fruto del Espíritu Santo manifestándose por gracia en nosotros. Y esto es imposible a menos que seamos puros de corazón. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar.
Nuestro moralismo no impresiona a Dios. Nuestra religiosidad no impresiona a Dios. Todo lo contrario, es aborrecible delante de Dios. Como los fariseos eran abominación y eran aborrecibles delante de Jesús, porque no eran limpios de corazón. Pablo advirtió a Timoteo que algunos enseñaban diferentes doctrinas falsas. En 1 de Timoteo 1:15 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Has pensado en eso? Podemos tener todo el conocimiento bíblico posible, ser cristianos devotos y cumplir con todas las expectativas que tiene el hombre de nosotros como cristianos. Pero si eso no es nacido de un corazón limpio, sino de una fe fingida, con tu vida, con mi vida, si caemos en eso, estamos enseñando diferente doctrina. Es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Podemos tener toda la sana doctrina en la enseñanza bíblica en la iglesia, que gloria a Dios la tenemos por su gracia. Pero si en tu andar cristiano, las cosas que hacemos, que haces o que hago, lo hacemos con amor fingido, con fe fingida y no con limpieza de corazón, la palabra lo dice, estamos enseñando otra doctrina. La doctrina no de la gracia, que es en Cristo, sino la doctrina de la autojusticia. Pensemos en eso. Jesús constantemente ponía en evidencia a los fariseos. Lo vemos más adelante en Mateo 23, vayan ahí. Mateo 23 está cerquita de donde estamos. Otra de las expresiones que vamos a ver constantemente en Mateo, así como nos decía nuestro pastor Rodolfo, ustedes han oído, pero yo os digo. Y también hacíamos referencia a bienaventurados los que, ¿por qué esto y lo otro? También hay una expresión muy constante en Mateo, ay de vosotros. Los ayes, así se les dice, los ayes. Son advertencias. Fíjense lo que dice Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué dijo Jesús aquí en Mateo 23? Que también lo dijo en el Sermón del Monte. No, señores, los limpios de corazón verán a Dios, pero los hipócritas no. Cero fingimiento. La palabra nos enseña que Dios, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó Dios? A lo vil y menospreciado del mundo, a los pecadores, a lo peor del mundo nos llamó. No olvidemos que si estamos aquí, es porque éramos lo vil y menospreciado del mundo. Pecadores, muertos en nuestros pecados, enemigos de Dios. Dios nos libre de ser jactanciosos, de ser hipócritas, de ser sepulcros blanqueados, sino Dios nos dé un corazón limpio, en el cual no hay engaño. Y seamos como David en el Salmo 51. David, después de pecar horrible delante de Dios, clama y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Este salmo lo escribió David después de reconocer ese terrible pecado. ¿Cuál fingimiento había ahí? Y Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, como hijos del reino, estamos llamados a la paz. Paz que debemos procurar activamente. Seguir la paz con todos, leemos en la palabra. De manera que cuando dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Romanos 12:18 nos enseña, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora bien, la pacificación es una obra divina, porque paz significa reconciliación, y Dios es el autor de la paz y de la reconciliación. La paz verdadera es la que viene por el Evangelio, es la que viene por la misericordia, por la compasión, por el prójimo. En Colosenses 1:20, Dios, por medio de Cristo, reconcilió al mundo consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De la misma manera que la mansedumbre podemos estudiarla y estaríamos aquí horas, de la misma manera el tema de la paz. Por el tiempo vamos a ver solo unos aspectos de cómo nosotros podemos conducirnos promoviendo la paz entre los hombres. Por ejemplo, cuando haya un conflicto entre personas o entre iglesias o entre grupos donde nosotros no estemos personalmente involucrados, pero que nosotros hagamos labor de buscar una reconciliación entre las partes. ¿Sí? Cuando escuchamos las versiones de uno y otro, pero a ambas partes las confrontamos con el consejo bíblico. Cuando las llevamos a ver el Evangelio en esa situación o la ausencia del Evangelio y exhortamos y reconvenimos y animamos. Así hacemos la paz entre los hombres. Bienaventurados los que hacen la paz. Otro ejemplo de pacificación, la evangelización. Cuando evangelizamos, estamos viviendo el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que leíamos en Colosenses que el Padre encomendó, le encargó a Jesucristo de reconciliar al hombre, al mundo con Él, es el ministerio que nos encargó a nosotros, el ministerio de la reconciliación, y eso es a través del Evangelio. Cuando tú y yo presentamos el Evangelio al prójimo, estamos promoviendo la paz de Dios. Estamos procurando la paz. ¿Por qué? Estamos buscando que ellos hallen paz con Dios. Porque fuera de Dios somos enemigos de Dios. ¿Cuál paz? Son sujetos a la ira de Dios, al juicio de Dios, a la terrible mano de justicia y santidad de Dios. Pero cuando compartimos el Evangelio, llamamos a paz a los hombres a que se reconcilien con su Hacedor. Y Jesús nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. La persecución muchas veces la vemos como vemos en las películas, ¿no? Pero la persecución a la que aquí se refiere es simplemente esa colisión, esa lucha, ese encontronazo entre el sistema de valores del mundo y el sistema de valores divinos en el reino de Dios. Si has sufrido persecución por causa del Evangelio, por mantenerte firme en la enseñanza bíblica, en el consejo bíblico, ante las corrientes, ante las doctrinas, ante la influencia del mundo secular, eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque padeces persecución. La persecución no necesariamente es que te cuelguen de cabeza y te maten y te linchen. La persecución es la burla, es el vituperio, es el señalamiento, es cuando te apartan y te hacen el fuchi a causa de Cristo. Conste, a causa de Cristo. Luego lo llamamos persecución a otras cosas que no son por la causa de Cristo. Bienaventurado eres, porque de ellos es el reino de los cielos. Por causa de nuestra lealtad a Él y a sus normas de verdad y justicia, como los apóstoles, podemos incluso gozarnos de esa persecución. En Hechos 5:41 lo podemos ver. En los apóstoles, después de que salieron de la presencia del concilio, ellos salieron gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo concibes tú la persecución? El vituperio por la causa de Cristo. ¿Te afliges o es causa de gozo? Como lo fue para los apóstoles. No somos dignos ni siquiera de eso. Es un privilegio. Ellos supieron, como nosotros deberíamos saber, que las ofensas y heridas a causa del Evangelio son medallas de honor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esas son las bienaventuranzas, mis hermanos. Y puesto que todas las bienaventuranzas describen lo que todo discípulo cristiano está destinado a hacer, concluimos que la condición de padecer desprecio, rechazo, calumnia y persecución es una marca normal del discípulo cristiano, tal como lo es ser de corazón limpio, compasivo. Todo cristiano debe ser un pacificador, todo cristiano debe esperar oposición. En Lucas 6:26, otro de los ayes. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Esa es una buena señal de si tu conducta está siendo piadosa o no. ¿Te llevas muy bien con el mundo? No hay causa de diferencia, de conflicto, de señalamiento por tu vida cristiana en medio de el mundo. En tu trabajo, en tu escuela, en tus negocios, con tu familia en conversa. Ay de vosotros si estamos muy bien con ellos. Bien puede ser señal de que no estamos viviendo una vida piadosa. Pues no hay persecución porque no tiene nada que señalar. Cierro esta bienaventuranza con este autor John Stott. Lo cito. Los valores y normas de Jesús están en conflicto directo con los valores y normas que el mundo comúnmente acepta. El mundo juzga que los ricos serán los bienaventurados, no los pobres, ya sea en la esfera material o en la espiritual, que serán dichosos los negligentes que se confían de buen grado a la suerte,
no aquellos que toman tan en serio el mal y que lloran por él. Que serán bienaventurados los fuertes y atrevidos, no los humildes y tiernos, los satisfechos, no los hambrientos, los que se ocupan de sus propios asuntos, no los que ocupan su tiempo en trabajar activamente en favor de otros, en cosas tales como mostrar compasión, como hacer la paz entre ellos. Los que alcanzan sus metas por medios incorrectos, si fuera necesario. El mundo piensa que los de corazón limpio se rehúsan a obtener las bendiciones de este mundo. Y no conciben que se rehúsan a comprometer su integridad. El mundo piensa que los bienaventurados son los que están seguros y son populares y viven cómodamente, no los que tienen que padecer persecución. Esa es la mirada del mundo. Y ante ese conflicto de sistema de valores, la pregunta para ti y para mí, tú y yo, ¿en qué realidad vivimos? ¿Qué o quién gobierna nuestra vida? ¿Ese sistema de valores del mundo? ¿O el sistema de valores divino del reino de Dios? ¿Eres del estilo liberal que busca la prosperidad y el materialismo? ¿Del estilo religioso que le apuestas al mérito propio, a llevar una vida moralista para ganarte el favor de Dios? ¿Eres del estilo activista, peleando por tus propias causas? ¿La ley del más fuerte te gobierna? ¿Eres del estilo místico, que vives en tu burbuja, aislado del mundo? Como aquellas facciones del pueblo judío en aquella época, ¿verdad? Aún como creyente, como cristiano, ¿vives en la realidad del reino de Dios? ¿O vives en la irrealidad del mundo? Porque es una realidad para ti si eres hijo de Dios. Es una realidad para ellos. Pero si tú eres hijo de Dios, eres convertido y vives gobernado y regido por el sistema de valores del mundo, estás viviendo en el engaño. Y siendo libre en Cristo, estás viviendo bajo el yugo del pecado aún. Cantábamos eso al inicio del tiempo de oración con los cantos. El yugo del pecado en mí, quitaste al dar tu vida por mí. Tu gracia me dio libertad, cadenas rompiste al tu vida entregar. Pero ¿es esa la realidad con la que vives? ¿Estas bienaventuranzas, estas conductas son una realidad en tu vida? ¿Aún siendo hijo de Dios? Si la respuesta es sí, te exhorto, te recuerdo y te animo a que te apropies de la verdad de Cristo en tu vida. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesucristo. Ven a mí y te haré descansar. Ríndete al señorío de Cristo. Ríndete a su reino. Clama a Él. Si te es difícil, clama a Él. En tus fuerzas nunca lo vas a lograr. Clama a Él y pídele, Señor, ayúdame a ver tu reino con ojos espirituales. Ayúdame a despojarme de todas esas cargas y ese yugo que el mundo ha inyectado en mi vida. Quiero honrarte, quiero ser bienaventurado, bendíceme, Señor. Tan solo a clamar de esa manera, estás mostrando esas conductas, estás llorando, estás clamando, estás reconociendo tu bancarrota. Clama a Él, porque es en el poder del Espíritu que estas bienaventuranzas serán una realidad en tu vida y en la mía. Es una visión eterna, no es una visión temporal y terrenal,
Es una visión del reino de Dios. Bienaventurados. Bienaventurados somos ya. Y bienaventurados seremos, porque todo esto que nos hace bienaventurados en el aquí y en el ahora por la obra de Cristo, lo viviremos en plenitud cuando estemos en su presencia. Cerramos con esta reflexión, siguiendo la exhortación de Pablo a proseguir al blanco. Filipenses 3:12. Decía él, y digamos nosotros, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigamos a la meta. En Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor. Gracias por las bendiciones de tu reino, Señor. Gracias porque somos bienaventurados por tu obra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a clamar a ti. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor. Ayúdanos a no vencernos de la autojusticia, de la jactancia. Ayúdanos a no claudicar, Señor, ante el pecado. Ayúdanos, Señor, a proseguir a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Ayúdanos a recordar que somos ya bienaventurados por la obra de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser reconciliadores del mundo contigo, Señor. A ser pacificadores, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos.